¿Qué tal? Hoy estamos en una entrega especial de Pensándonos a nosotros mismos y con nosotros Pedro Bevilacqua, que es subdirector del Archivo General de la Nación, pero más allá del cargo, es un hombre que vivió la historia y ya de más grande se decidió por escribir, pero en realidad, como un día me dijo en una charla, no había tiempo de escribir, había que hacer. Pedro, la invitación que te hacemos es para que nos cuentes parte de todo lo que te queremos hacer contar, pero hoy es un ratito nada más de un primer programa. Que nos cuentes a qué edad empezaste a ser parte de la resistencia peronista, Pedro. Yo en 1955 tenía 9 años. Nací en el 46, por lo tanto tenía 9 años. Yo creo que, bueno, peronista era de siempre, pero porque eso se mama. Perón, hay una anécdota con Vallejos, el cineasta, donde dice, porque su abuela tiene que ver con Vallejos, la abuela de Vallejos le habla de peronismo, porque eso se mama, decía Perón. Y en realidad ser peronista se mama, o sea, uno la trae en los genes, uno es genéticamente peronista. Tiene que ver con que Perón interpretaba la realidad del país en la forma en que nadie lo pudo, antes de Perón, poder concretar y calar tan hondo en lo que la gente era. Sí, expresó la identidad de un pueblo que se sintió interpretado, por lo cual lo que hacía Perón era expresar tu personalidad y la de cada uno de los que integraban tenía ese que ver pueblo, con la ¿no? realidad. Perón Claro. hizo una, digamos, como estrategia política es insuperable. Si alguien la hace en el futuro, indudablemente va a tener el mismo éxito que Perón, que es el siguiente. Perón era un devoto de la realidad. Por lo tanto, el que tenía que pelear con Perón, como él era absoluto seguidor de la realidad, se tenía que pelear con la realidad. Y con la realidad uno no termina muerto. O sea, uno no puede superar la realidad. Esto hacía que uno fuera naturalmente peronista. Era peronista en sus actos y en su forma de ser. Hay gente que habla, no, porque la identidad peronista. Yo no tengo problema con la identidad peronista, soy. A ver, yo soy peronista de la misma forma en que soy argentino. No es porque lo haya adquirido. No precisé cultivarme como... Luego uno va acrecentando y enriqueciendo lo que uno piensa, pero lo que uno siente, fundamentalmente lo que uno siente. Te iba explicando lo que siente, pero en realidad lo sintió primero, ¿no? Claro, sí, bueno, todo es así. Claro. Aún el que te dice que es un racionalista absoluto, Claro. En el fondo ya eligió camiseta y jugó de un lado determinado. Claro. O sea, por lo tanto, eso cuando se dice, no, porque yo he conocido poca gente que pueda deslindar los objetivos. Por lo tanto, cuando tengo que escribir sobre historia, lo que hago fundamentalmente es lo siguiente. Primero que nada, digo cuál es mi camiseta. Yo nací, como digo, tenía 9 años en el 55, pero era parte de una familia. Por eso, cada vez que escribo, escribo como nosotros. Yo no van a encontrar la palabra yo en mis libros. Y trato de sacarla inclusive en mi lenguaje diario. Y no digo yo porque eran nosotros. Uno estaba inmerso en una realidad que era su propia familia. Uno transportaba a su familia más allá de que no estuviera en ese mismo lugar. Yo te pregunté cuándo empezaste en la Resistencia, justamente por eso. Bueno, yo nací en el 50, o sea, poquito después. Y mis recuerdos son de que realmente había un modo de vida familiar y los cuentos, los recuerdos de otros compañeros, de San Isidro, del Guercio, por ejemplo, que era un pibe también. El hijo de Del Guercio era correo de la Resistencia. Entonces, es como decir, un pibe correo. ¿Por qué no contás cómo funcionaba esto? Porque la familia tenía un rol, ¿no? Es decir, ¿cómo empezó a operar la resistencia del pueblo ante el derrocamiento de Perón y la desaparición de una identidad popular que se empezó a negar a partir de la revolución llamada Libertadora, ¿no? Mi padre, por ejemplo, había sido, como te digo, como te comentaba antes, uno de los iniciadores del tema, desde su posición nacionalista, es uno de los iniciadores del peronismo. Él, el 17 de octubre de 1945, él lo encuentra en Mendoza, en el dique El Niwil, reclutando a los trabajadores para
el peronismo. En una provincia donde se repartían entre tres bandos, los lencinistas, los conservadores puros y los radicales. Y había que crear el peronismo. Se empieza creando sobre los trabajadores, los vitivinícolas, los obreros. Y mi padre va a trabajar fundamentalmente con los trabajadores del dique El Nigüil. Ahí lo descubre el 17 de octubre. Mi padre era de siempre peronista. Él termina siendo secretario del Senado en Mendoza, en un momento dado. Nosotros, mi hermano y yo, nacimos en la cordillera, en la escuela Correo Salinas, que queda en Polvaredas, a 2.400 metros sobre el nivel del mar, en una escuela de frontera, donde mi madre era maestra, directora y portera. Las tres cosas juntas. Y que atendía, las vacaciones eran en invierno, porque era tan crudo que pasaban las vacaciones, en vez de ser verano, eran en invierno. Allí nacimos nosotros dos. Mi padre iba desde la ciudad de Mendoza hasta Polvareda, viajaba todas las semanas para encontrarse con nosotros y luego volvía a trabajar a Mendoza. Allí digamos, antes de 1955, mi padre tiene una discusión con el gobernador peronista de aquel entonces, que era Evans, y se viene a Buenos Aires. Estábamos en una pensión, pasándola bastante mal, porque papá en ese momento no tenía trabajo, estaba buscando trabajo, y justo consigue trabajo en el Banco Industrial, que viene a quedar en donde hoy está el Ministerio de Interior. Claro, que después fue Banco de Desarrollo. Exacto. 25 de mayo. Él trabajaba en el archivo. Claro. Cuando se produce el 16 de junio del 55, mi viejo estaba en el edificio del Banco Industrial. Y él se evacúa por la Recoba, en vez de evacuarse por el 25 de mayo. Él va a la Recoba, con los trabajadores que en ese momento estaban tratando de defender al gobierno constitucional. Él vio desde el primer momento el tema. Parte de mi libro lo que hace en su prólogo es contar la experiencia de mi viejo y cómo yo me quedé marcado porque mi padre me lleva tenía 9 años, me lleva a la plaza y me muestra los hoyos de las bombas coronados de sangre y las esquirlas de las balas en los edificios. Y ese día, con sus dedos largos manchados de nicotina, mi viejo me señaló un poco cuál iba a ser mi destino, porque estaba marcando que yo tenía que dar testimonio de eso. Esa es la historia del tema, por qué nosotros nos planteamos en su momento, hacer el libro que escribí. Y es absolutamente necesario entender esto para entender por qué se hace la resistencia peronista. O sea, ahí arranca el 16, en realidad el 16 de junio del 55. Claro. Ese día todos reaccionamos. Yo escribo que mi viejo estaba escribiendo una obra de teatro, mi viejo escribía teatro, que se llamaba La camisa del hombre feliz. Y contaba que el hombre que buscaba, el millonario ese que buscaba la camisa del hombre feliz, había llegado a la Argentina y no podía encontrar esa camisa porque el hombre feliz era un descamisado. Esa era la obra de teatro, mi viejo. Y ese día la tenía encima, el 16 de junio del 55. Y esa era la patria feliz de los descamisados que vivíamos alegremente. Mi vieja había escrito una carta a Presidencia planteándole el tema de mi viejo. Nos llaman de la fundación, nos atiende Renzi. Y ahí terminó mi vieja como regente de un pabellón del Hogar Escuela, del pabellón 3, del Hogar Escuela de allá de Ezeiza. Y nosotros con una vivienda en Ciudad Evita. Eso es un poco la historia de cómo nosotros vamos a parar ahí. El 16 de junio nos agarra ahí, mi viejo acá en la Plaza de Mayo y nosotros en Ciudad Evita, que es bombardeada.
porque el 16 de junio del 55 atacan el regimiento de Tablada y ametrallan parte de Ciudad Evita. Es parte del bombardeo de junio del 55. Lo que pasa es que no están los registros, digamos. Inmediatamente de que cayera el gobierno peronista, en cada casa, en cada lugar, había un sentimiento de desazón. Ese sentimiento de desazón, de saber que había habido un gobierno de los trabajadores y que se había perdido, era para nosotros una cosa demasiado agobiante. Algunos plantean de que en realidad empezó después de que la caída de Lona. En realidad la represión empezó en el mismo momento en que los gorilas toman el poder. Pedro, mientras tomás este sorbo de agua y nos preparamos para el siguiente bloque, bueno, yo siempre recuerdo que los argentinos culturizados en la cultura europea, siempre muchos terminan horrorizándose por lo que dicen fue el drama de Guernica, la barbarie de Guernica. Y bueno, esto que vos acabás de aportar del bombardeo a Ciudad Evita también, y los muertos que hubo en la Plaza de Mayo superaron cuantitativamente y fueron tan o más bárbaros que el hecho de Guernica. Sin embargo, por eso este programa, pensándonos a nosotros mismos, lo que intenta es hacer reaparecer estas historias desaparecidas que en definitiva hacen a la dependencia de un pueblo y decir la verdad construye la liberación. Vamos al próximo bloque, Pedro.